Nunca pensé que una sonrisa pudiera destruir 30 años de lealtad. La descubrí sentada al borde de la cama, todavía con la bata del hospital abierta por detrás, el maquillaje intacto, y esa mueca que no era de pena sino de satisfacción. Me acerqué a Simone para preguntarle por qué sonreía justo después de que el oncólogo confirmara que Malik no llegaría al verano. No parpadeó. En 2 meses me quedo con la casa, el coche y esas acciones, dijo, sin bajar la voz. Mis rodillas se tensaron como si el suelo se hubiera convertido en acero. Desde la cortina la enfermera Jada dejó de caminar, y sus ojos se abrieron como si hubiera presenciado una escena de crimen. No supe qué responder. Me aferré al borde del respaldo como si pudiera sostenerme a algo más que a la vergüenza. Él, mi único hijo, medio dormido por la morfina, aún tenía su mano estirada en mi dirección. Y ella, su esposa, planeando heredar antes de que el cuerpo terminara de rendirse. La habitación olía a alcohol, a plástico caliente y a esa falsa calma que tienen los pasillos de cuidados paliativos. El monitor pitaba en intervalos regulares, pero mi pulso ya iba por otro ritmo. No le respondí a Simone. Salí del cuarto, caminé directo al puesto de enfermería, pedí el número de la trabajadora social, y pregunté por los pasos para asumir la custodia médica. No era una simple visita. Yo estaba registrada como contacto secundario desde la quimioterapia del año pasado. En menos de 10 minutos, tenía un formulario en la mano y una cita para el lunes con la directora del hospital. Lo firmé con mi propio bolígrafo, el azul de punta fina que guardaba desde el curso de enfermería que tomé cuando él era niño. Volví al cuarto con una carpeta vacía. Simone ya no sonreía. Jada tampoco. Se acercó con una caja de guantes, se agachó junto a Malik y me susurró. «Estoy aquí si necesita testificar». No contesté. Solo anoté su nombre completo y la hora exacta en mi cuaderno de espiral. Simone me miró con una ceja arqueada. Como si todavía creyera que yo iba a quedarme quieta. Como si no supiera que yo crié a Malik sola desde el 89. Y que nadie me gana en resistencia. 2 noches después, abrí el archivador gris donde Malik guardaba los papeles del seguro y el testamento. Lo puse sobre la mesa del comedor, y me senté con una taza de té que no terminé. La lluvia golpeaba el ventanal de mi dúplex en South Shore, ese que con tanto esfuerzo conseguí refinanciar después de la crisis del 2008. En la portada del archivador decía, Plan patrimonial, revisión 2022, en su letra apretada. Lo abrí como si fuera una confesión. No había firma. Ni una sola rúbrica en las páginas del borrador. Solo notas en los márgenes, tachaduras, siglas que no reconocía. Busqué mi nombre. No aparecía. Ni como contacto secundario, ni como heredera, ni como apoderada en caso de incapacidad, ni siquiera en la lista de notificación en caso de fallecimiento. Revisé hoja por hoja. Simone estaba en todas partes. Escritura del condominio, plan de retiro, designación del vehículo, beneficiaria del seguro de vida, incluso los bonos del trabajo que yo le ayudé a administrar en 2020 cuando lo operaron de la vesícula. Ella lo había envuelto todo con la precisión de quien no deja puntas sueltas. Apreté los dientes. No lloré. Apoyé la palma en la mesa como quien toma impulso. Fui a mi habitación y arrastré la caja metálica donde guardaba copias de mis propios documentos. Encontré el recibo de la matrícula de Simone, la transferencia de $4.700 a su universidad, la carta de aprobación del préstamo que firmé como codeudora, y el contrato de arrendamiento donde figuraba mi nombre como titular del condominio en el que aún vivían sin pagar renta. Guardé todo en una carpeta negra con cierre y la rotulé con cinta blanca. Simone. Respaldo financiero. Luego escribí la fecha en una hoja. Febrero 14, llovió todo el día. Malik duerme. Simone no volvió al hospital. A las 11:06 de la noche, abrí el chat con Dolores, mi mejor amiga desde que trabajábamos juntas en el Hospital Provident, y le mandé una sola frase. ¿Estás despierta? La respuesta llegó en segundos. Siempre lo estoy cuando me necesitas. A la mañana siguiente, imprimí el borrador del testamento y lo marqué con resaltador donde Simone aparecía como única beneficiaria. Llevé también los recibos de matrícula y el contrato del coche. Nos encontramos en Manny's Diner, el único lugar donde podíamos hablar sin ser interrumpidas. Dolores ya me esperaba con café servido y 2 servilletas extendidas sobre la mesa. Apoyé la carpeta negra frente a ella sin decir una palabra. Abrió el broche,
Hojeó con acento agudo los papeles uno por uno, y cuando terminó, me miró a los ojos como si ya supiera lo que venía. Simone no se volvió cruel de la noche a la mañana, dijo, solo se volvió cómoda. Y tú, amiga, te volviste útil. Respiré hondo. No se lo dije, pero lo sabía desde hacía años. Desde aquella primera cena de Navidad en su casa cuando sirvió pavo sin preguntarme si yo comía carne blanca. Desde que escondió las fotos de Malik niño en un cajón, porque el estilo de decoración era más moderno sin tantos marcos. Desde que me llamó Mabel, frente a sus colegas, como si mi nombre le diera vergüenza. Las señales siempre estuvieron, solo que yo preferí no verlas. O verlas y justificar. Le conté lo del abogado que Simone había contratado para manejar la planificación patrimonial de Malik. Cómo me pidió que no interviniera en la reunión porque era muy técnica. Yo estaba ahí, en la misma sala. Escuché con mis propios oídos cuando ella dijo que hablaría en representación de mi esposo. Malik, callado, enfermo, solo asintió. No supe si fue por miedo o agotamiento, pero no lo defendió. Ese silencio dolió más que cualquier palabra. Dolores cerró la carpeta y la deslizó hacia mí. Te borraron del mapa, pero aún estás a tiempo de reaparecer. Y cuando lo hagas, que sea con pruebas, no con lágrimas. Al salir del restaurante, pasé por la oficina postal. Compré un paquete de sobres acolchados y etiquetas con número de rastreo. Era hora de archivar todo. Con fechas, copias y testigos. Porque esta vez, nadie iba a decir que yo exageraba. Esa noche no dormí. En lugar de eso, separé la mesa del comedor, y extendí sobre ella cada papel, recibo y correo impreso con la frialdad de quien examina una escena de crimen. El sobre 1 contenía el borrador del testamento con las iniciales de Simone junto a cada activo. En el 2, copias de los pagos que hice por su universidad, el coche y el condominio. En el 3, la carta de la clínica donde Malik me autorizó como contacto alterno durante la quimioterapia. Le puse fecha a cada uno con marcador rojo. No por estética. Por urgencia. A las 7 de la mañana, escribí un correo a Aliyah Morton, abogada de Legal Aid, a quien conocí hace años en una charla sobre tutela médica. Le conté que tenía documentos sin firma, pagos no reembolsados, y que el testamento aún no había sido validado. Le adjunté los 3 archivos escaneados, y le pedí cita lo antes posible. Me respondió a las 9:06 de la mañana, podemos hablar hoy a las 5 de la tarde, por Zoom. Prepare lista de activos y relaciones legales vigentes, no omita nada. Apagué la cafetera sin tomar el café. Me fui directo al cuarto de Malik. A pesar de todo, seguía siendo su casa. A los pies de la cama, una caja plástica con carpetas azules. Dentro, encontré facturas del seguro, planillas de pagos de impuestos, y una copia vieja de la escritura del condominio. La hoja final tenía mi firma como única dueña original, con fecha de 2013. La voz de Simone sonaba aún en mi cabeza. En 2 meses me quedo con todo. Pero esa hoja decía otra cosa. Decía que no, que aún no lo tenía, que había piezas sueltas, y si las organizaba bien, podía frenarla. A las 4:15 de la madrugada, ya tenía la mesa lista, la cámara del portátil encendida, y los documentos ordenados en pantalla compartida. Cuando Aliyah apareció, no perdimos tiempo. Dígame por dónde empezar, dijo. Le respondí sin temblar, por lo que está aún a mi nombre, y por lo que ella aún no puede probar. Al día siguiente, imprimí la lista que Aliyah me envió por correo. Activos, beneficiarios, poderes firmados y acuerdos financieros no cumplidos. Era una hoja y media, sin adornos. Empecé por lo que podía demostrar sin discusión. Bajé la caja metálica del armario y saqué las carpetas con mi letra escrita en marcador grueso. Simone, ayuda educativa, Honda Civic, cofirmado, renta, años 2019 a 2021. Todos los pagos los había hecho yo. Algunos desde mi cuenta de ahorro, otros con cheques que todavía guardaba en copia. Separé también la carpeta del préstamo estudiantil. Ahí estaba el recibo de $4.700 firmado por ella, con su nota. Gracias, suegra. Prometo devolvértelo en cuanto termine el máster. Nunca vi ese dinero. Y ella nunca más volvió a mencionarlo. Imprimí los extractos de la cuenta conjunta que abrí para ayudarles con los gastos de mudanza. A nombre de Malik y mío.
Simone tenía acceso, pero nunca fue titular. El balance actual, $23.418. En la esquina inferior del estado de cuenta, aparecía una transferencia saliente a su tarjeta personal, sin anotación de motivo. Fui al banco ese mismo día. Pedí cita con el gerente. Le expliqué que había irregularidades y necesitaba suspender el acceso de terceros. Firmé un formulario de emergencia y retiré los fondos. Deposité el monto en otra cuenta, solo mía. El recibo tenía ahora 1:52 de la tarde. La segunda instrucción de Aliyah fue documentar cada respaldo no financiero, cuidados médicos, convivencias, tutelas informales. Imprimí fotos de Simone en el hospital, claro, pero también encontré los mensajes donde Malik me pedía ayuda para bañarse, para comer, para levantarse del sofá cuando ya no podía solo. Mensajes a cualquier hora, todos firmados con una sola palabra: Ma. La tercera instrucción fue más difícil. Listar todas las veces que Simone actuó en nombre de Malik sin consultarlo. La recordé hablando por él ante el notario, cancelando reuniones médicas, ignorando llamadas de especialistas. La lista creció rápido. 2 hojas. 13 eventos. Ninguna firma de Malik. Busqué en la bandeja de entrada los correos que Simone había enviado desde la cuenta de Malik. Era sutil, pero los firmaba con su nombre solo en los mensajes al banco y al abogado. En los del hospital, usaba la firma automática de él. Encontré uno dirigido al asesor financiero con copia a un tal Brian D., solicitando revisión anticipada de fideicomiso por razones médicas. La fecha, 4 de enero. Malik estaba en quimio ese día, bajo sedación. Busqué en mi diario. No podía hablar. Vómitos. Durmió casi todo el turno. Imprimí ambos documentos y los grapé. Abrí la app del banco con mi acceso limitado. Revisé los movimientos del fideicomiso. El 6 de enero, $15.000 fueron transferidos a una cuenta externa. Fondo de emergencia compartido, decía el asunto. Llamé al número del estado de cuenta. Me identificaron como apoderada secundaria, gracias al documento que Malik firmó en septiembre. Aún tenía vigencia. Necesitamos una solicitud de suspensión por movimiento fraudulento. Lo puede hacer en sucursal con su identificación, dijo el operador. A las 11:20 de la mañana, estaba frente al mostrador. Entregué copia del poder notarial, mi identificación, el historial médico de ese día. La ejecutiva digitó en silencio durante 7 minutos. Al final, giró la pantalla. Se ha iniciado proceso de retención sobre ese monto. Temporal, por 10 días hábiles. Código de caso, 22FR 4981. Pedí una impresión con sello de hora. Lo guardé en un sobre rojo, marcado. Transferencia cuestionada, enero. De regreso en casa, revisé el buzón. Había una carta con el membrete del condominio. Cambio de titularidad de servicios comunes. Solicitud en trámite. El nombre de Simone estaba escrito en bolígrafo, sin firma legal. Revisé el reverso. No tenía copia del acta de propiedad. Tiré la carta sobre la mesa. Eso significaba que ella había intentado adelantarse. El tipo de movimiento que hacen cuando creen que no estás mirando. Fui directo al armario. Saqué el contrato original del condominio, firmado por Malik y por mí en 2013. Simone nunca estuvo incluida. Lo escaneé y envié a Aliyah con un solo asunto. Aún es nuestro. Esa noche, repasé cada frase de la escritura, buscando huecos. No lo sabía. Malik y yo figurábamos como copropietarios sin cláusula de herencia directa. Ninguna mención a Simone. Ni como residente legal, ni como beneficiaria por vínculo matrimonial. Aliyah confirmó lo que ya intuía. Cualquier intento de transferencia sin mi firma era inválido. Lo que hizo fue teatro. Pero ese teatro puede convencer si nadie lo cuestiona. Daten me dijo. Entonces entendí que ya no se trataba de proteger lo mío. Se trataba de evitar que ella destruyera lo de Malik. A la mañana siguiente, fui a la oficina del HOA. Pedí hablar con la administradora de registros. Le mostré la carta de Simone y luego la escritura. Ella alzó las cejas al ver el documento con sello original. ¿Ella no está autorizada?, me preguntó. Respondí sin dudar. Ni ahora ni nunca lo estuvo.
Llenamos un formulario para revocar cualquier trámite iniciado en mi ausencia. Firmé 3 copias. Una para ellos, una para mi archivo, una que envié por correo certificado a nombre de Simone. El recibo de envío decía, 9:26 de la mañana, código 5512-049817 US. Volviendo a casa pasé por la ferretería. Compré un candado nuevo para el armario donde guardo mis carpetas. No era paranoia. Era control. En la mesa del comedor el mapa de acciones comenzaba a tomar forma. Documentos validados, cuentas bloqueadas, acceso restringido. Simone ya no podía mover dinero ni reclamar autoridad. Pero yo tampoco podía bajar la guardia. No conociéndola a ella. Al mediodía, recibí notificación del banco. El acceso de usuario secundario había sido eliminado. La cuenta conjunta ya no mostraba su nombre en ninguna sección. Lo imprimí. Lo sellé. Lo agregué a la carpeta verde, acciones ejecutadas. A las 4:20 de la tarde, marqué a Dolores. Solo dije, trae el escáner. Vamos a digitalizar todo. Llegó media hora después con su maletín negro. 2 termos de café y una bolsa de panecillos que no probamos. Trabajamos hasta entrada la noche. Cada archivo numerado. Cada respaldo nombrado. Cada mentira convertida en PDF. Dolores terminó de escanear el último recibo a las 11:08 de la noche. Guardamos todo en un disco duro externo y 2 USB etiquetados por fecha. Uno se quedó conmigo. El otro lo deposité al día siguiente en una caja de seguridad del banco. No por miedo. Por estrategia. Lo que seguía no era solo legal, era humano. Personas que habían visto, escuchado y callado por respeto ahora debían hablar. Llamé primero a Pastor Green. No porque fuera figura religiosa, sino porque había estado presente cuando Simone insinuó que yo complicaba las cosas con mi actitud. Me recibió esa tarde en su despacho, con la misma libreta donde anota visitas y reuniones. Quiero dejar constancia, le dije, sin rodeos, de lo que escuchó en el hospital, de lo que ha observado en casa. No preguntó detalles, solo abrió una página nueva y escribió, Simone P. Comentarios sobre retiro anticipado. Testigo. Green, R. Me leyó cada línea en voz alta. Luego firmó y fechó. A las 4:12 de la tarde, ya tenía la primera declaración escrita. Volviendo del despacho, me crucé con Jada, la enfermera. Caminaba hacia el turno de noche con una mochila pequeña y suéter gris. Le pedí 5 minutos. Me llevó al área de descanso. Aquel día, le dije, cuando Simone habló de los bienes de Malik, ¿podrías escribir lo que recuerdas? Claro que sí. No lo olvidé. Nadie habla así con alguien muriéndose a 1 metro. Sacó una hoja del cuaderno. Escribió 3 párrafos precisos, con fecha, lugar y hora. Firmó. Luego me dio un abrazo breve y fuerte. No deje que esa mujer gane. Agradecí sin llorar. Antes de llegar a casa, llamé a Tyrone, mi vecino de al lado. Trabaja como supervisor de seguridad en el mismo edificio. Le pregunté si podía ayudarme a revisar los registros de entrada del condominio, en particular las visitas de Simone después de las 11 de la noche. La vi salir varias veces con un tipo alto, barba, camioneta negra. ¿Eso sirve? Sí. ¿Podés imprimir los logs? Puedo y lo haré. Mañana al mediodía te los tengo. Al día siguiente, redacté una carta dirigida a Simone. Nada de emociones, solo hechos. Usé encabezado formal, sello digital y lenguaje claro. Primer párrafo. Revocación inmediata de su acceso a cualquier decisión médica en nombre de Malik. Segundo. Anulación de privilegios sobre cuentas conjuntas, vehículo, estacionamiento y gestión de activos. Tercero. Toda participación en el proceso de sucesión quedaría sujeta a revisión judicial y requeriría representación legal. Adjunté copia de la escritura original, el poder notarial en mi posesión, el recibo de transferencia investigada y los registros del condominio que Tyrone me entregó esa mañana. Ahí estaba el nombre de Bryant, ingresando 5 veces en horario nocturno. Placas, fecha, hora, incluso firma en el libro de visitas. Simone no podría alegar ignorancia. Ni inocencia. Imprimí 5 copias. Una para Aliyah. Otra para el hospital. Otra para el banco.
Una para mi archivo. Y la original, sellada y firmada, en sobre amarillo, con acuse de recibo para Simone. La entregué en recepción del hospital a las 10:43 de la mañana. Firmó una auxiliar administrativa. Recibí copia del acuse con el sello. Entrega validada. 14 de marzo 10:45 de la mañana. Esa tarde, el clima se tensó antes que el ambiente. Simone entró al cuarto de Malik con paso corto y los labios apretados. Yo ya estaba ahí, sentada al lado de su cama, leyéndole en voz baja. No dijo nada. No me miró. Solo revisó su bolso como si buscara algo. Lo único que encontró fue la carpeta que dejé abierta sobre la mesa. Instrucciones médicas. Acceso restringido. Cerró el bolso y salió sin una palabra. No hubo escena. No hubo gritos. Pero lo vi en sus hombros. Ya sabía que el terreno bajo sus pies se le había hundido. Ya entendía que tendría que pelear cada centímetro que antes había tomado con una sonrisa. Esa noche, Malik me apretó la mano más fuerte que nunca. Apenas podía hablar, pero me susurró. Gracias por estar. Y por primera vez en semanas, dormí sin revisar la puerta 2 veces. Al día siguiente, pedí una cita formal con el hospital para actualizar el expediente médico de Malik. Solicité retirar a Simone como contacto autorizado y presenté copia del poder notarial vigente. La coordinadora administrativa, una mujer seria llamada Tamika, revisó cada documento con precisión. Confirmó los cambios, archivó los respaldos y me entregó una constancia firmada. Modificación de contacto primario, paciente. Malik W. Fecha. 15 de marzo. 9:17 de la mañana. La guardé en la carpeta azul oscuro, la misma donde antes solo había copias de recetas. Con eso, ya no podían tomar decisiones sin mi presencia. No podían moverlo de habitación, cancelar tratamientos ni autorizar visitas sin mi aprobación. Legalmente, el silencio de Malik ya no era una oportunidad para otros, era una barrera para ellas. Esa misma tarde fui al banco con la carpeta verde. Solicité actualizar el perfil del fideicomiso bajo observación. Presenté copia de la investigación abierta, la declaración jurada dejada y los registros de la HOA. El gerente, un hombre de voz baja y corbata gris, me hizo esperar en una sala privada. 17 minutos después, regresó con 2 documentos. La entidad ha iniciado protocolo de revisión por uso indebido de activos en custodia. Los fondos transferidos quedarán en retención hasta que el tribunal emita resolución o la beneficiaria justifique su acción con documentación comprobable. Me entregó el formulario oficial con el número de expediente. Ref 882-VR212. Incluía fecha de congelamiento, monto involucrado y firma del departamento legal. Esa hoja valía más que una discusión. Valía más que cualquier mensaje con disculpas vacías. Era evidencia activa. De regreso en casa, escaneé el documento y lo subí al drive compartido con Aliyah. Le envié un mensaje corto. Hecho. Caso activado. Código 882VR212. Su respuesta llegó 15 minutos después. Estamos avanzando. Prepara lo siguiente. Plan de testigos para mediación. Tomé un cuaderno nuevo. Lo abrí en la página 1 y escribí. Mediación. Posibles testigos. El primero fue Pastor Green. El segundo, Jada. El tercero, Malik, si aún resistía. Porque su cuerpo podía apagarse, pero su voluntad, todavía no. Dolores regresó al día siguiente con una caja vieja de cartón. Dentro, sobres de recibos, copias de transferencias, y una libreta de Malik del 2020. No era un diario, pero sí contenía frases sueltas, listas, anotaciones de cuando estaba en tratamiento. En una hoja decía, que mamá guarde las llaves del coche si recaigo. En otra, si algo me pasa que Leo viva con ella, no con Simone. Tomé esa hoja, la plastifiqué y la numeré como prueba 12B. Esa misma mañana, imprimí las capturas de pantalla de los mensajes de voz donde Simone hablaba con Brian. Había uno en especial que no borró a tiempo. Ya casi está todo a mi nombre, solo falta lo del carro. Luego, libres. Era reciente. Voz limpia. Fecha y hora verificables. Le pedí a Dolores que me ayudara a convertir el audio a formato compatible para la carpeta digital. La guardamos como audio 14 intención de apropiación.
Después fui al depósito del edificio y encontré la caja de decoraciones que Simone dejó sin revisar en la última mudanza. Dentro, una copia firmada por Malik de un préstamo personal que hice en 2021 para cubrir gastos médicos. Ella nunca supo que yo lo tenía. Firmado de su puño y letra, con una línea final. Gracias por no dejarme caer. Algún día te lo devuelvo. Prueba 16A. Por la tarde, imprimí las declaraciones juradas de Pastor Green y Jada. Cada una con fecha, firma y hora. Las encuaderné en un solo archivo y las llevé a Legal Aid. Aliyah las leyó en silencio, subrayó nombres clave, y me entregó el siguiente paso. Iniciar la solicitud formal de mediación. El formulario lo llenamos juntas. Día propuesto, 3 de mayo. Lugar, Dion Community Hall. Hora tentativa, 3 de la tarde. Lo firmé sin temblar. La solicitud incluía a Simone como parte convocada, y establecía que cualquier desacuerdo sobre bienes sería trasladado a arbitraje judicial si no se resolvía ese día. Al salir, dejé copia firmada en el buzón de su departamento. Esta vez no era una advertencia, era una cita. No pidió permiso, no saludó, empujó la puerta con la fuerza de quien ya no encuentra otra forma de imponerse. Tiró su bolso sobre la mesa de enfermería y gritó, sin mirar a nadie: ¿Dónde está? ¿Dónde está el papel que firmaron sin mí? 2 enfermeras se detuvieron. Una se giró, reconociéndola. La otra llamó seguridad con discreción. Yo ya estaba ahí, sentada junto a Malik, que apenas abría los ojos. ¿A esto te dedicas mientras yo lo cuido? A joderme la vida, me dijo, con la voz rota, pero sin una gota de vergüenza. No respondí. No me levanté. No cambié el tono. ¿Viniste a gritar o a despedirte?, dije, sin apartar la vista de mi hijo. Entonces, del pasillo, entró Devin. Viejo amigo de Malik desde secundaria, recién llegado de Dallas. Había volado sin avisar. Me abrazó sin palabras, con la naturalidad de quien sabe que la tristeza no necesita traducción. Luego miró a Simone. Creo que deberías esperar afuera, le dijo, sin alzar la voz. Simone lo miró como si no lo conociera, como si fuera un estorbo más en su camino. Esto no tiene que ver contigo, respondió agresiva. Claro que sí, contestó él. Porque lo conozco desde antes que tú y sé lo que le duele. Ahora mismo, tu presencia es una de esas cosas. Simone no se movió. No gritó más. Solo se quedó congelada, con la boca entreabierta. Una enfermera entró y dijo con firmeza: la familia decidió restringir las visitas no médicas. Por favor, respete el espacio. Simone se marchó con los puños cerrados, sin mirar atrás. Devin se sentó a mi lado. Malik, entre sueños, murmuró su nombre. Apenas sonrió. Yo le di agua con la pajilla. Cuando sus ojos se cerraron de nuevo, Devin me tomó la mano. Lo estamos haciendo bien, me dijo. Está en paz. Por primera vez en semanas, no sentí urgencia. Sentí firmeza. La mediación estaba convocada. Y ella, por fin, enfrentaba un no, que no podía evadir. Durante 2 semanas no supe nada de ella. Ni llamadas, ni correos, ni preguntas al personal del hospital. El silencio me dio tiempo para consolidar lo que importaba. La estructura del caso. Con Dolores hicimos una tabla cronológica con cada movimiento financiero, documento presentado, testigo validado y fecha de respaldo legal. En otra columna, pusimos lo que sabíamos, pero aún no habíamos revelado: las visitas nocturnas con Bryant, la intención de mover bienes, las pruebas de manipulación. El 26 de abril, Tyrone me entregó los últimos registros del condominio. Simone había ingresado 3 veces más entre las 2 y las 4 de la madrugada, usando la llave maestra que Malik le había dado antes de perder movilidad. Registró entradas sin salidas en los sistemas, lo que significaba una sola cosa: Bryant dormía ahí. Lo incluimos como evidencia complementaria. Pastor Green se reunió conmigo ese sábado. Firmó una segunda declaración, más extensa, donde narraba no solo las frases escuchadas en el hospital, sino las veces que Simone interrumpió oraciones, minimizó diagnósticos y sugirió dejar de insistir en tratamientos agresivos. Lo redactó de su puño y letra. Lo firmó con la fecha y me lo entregó diciendo: Dios no necesita abogados, pero las viudas sí. El 1 de mayo a las 2:12 de la tarde,
Aliyah recibió por correo electrónico una carta de aceptación de mediación, firmada por Simone. 3 líneas. Sin disculpas. Solo confirmación de asistencia y una nota final. Mi abogado se pondrá en contacto. Ese mismo día, Aliyah me llamó. Ya teníamos todo en regla. Confirmó que el banco enviaría a un representante para validar la suspensión de activos. El hospital, una funcionaria del área legal para confirmar que las decisiones médicas seguían bajo mi autorización. Y Legal Aid presentaría el testamento original con las modificaciones recientes. Lo que empezó como papeles sueltos ahora era un caso armado. Sólido. Esa noche, coloqué sobre la mesa la carpeta negra. Revisé cada nombre, cada fecha, cada sello. No me tembló el pulso. Simone tenía abogado. Yo tenía la verdad. Simone llegó con retraso. Eran las 3:11 de la tarde cuando empujó la puerta sin saludar. Maquillaje desbordado en los bordes, ojeras cubiertas con base espesa, y un sobre en la mano que sostenía como si contuviera dinamita. Su abogado, un hombre joven con maletín de piel, caminaba detrás de ella como quien acompaña a alguien que no entiende que ya ha perdido. Yo estaba sentada junto a Aliyah, con la carpeta principal abierta frente a nosotros. Del lado izquierdo, el representante del banco. Del derecho, la asesora legal del hospital. Pastor Green se mantenía al fondo, con su libreta abierta. Dolores estaba en la fila de atrás, callada, firme, presente. Simone no se sentó de inmediato. Puso el sobre la mesa, lo empujó hacia el centro y dijo: «Aquí están mis términos». A Aliyah ni lo tocó. Solo preguntó: «¿Reconoce usted los documentos previamente entregados y la validez del testamento actualizado?» El abogado de Simone intervino. «Mi clienta considera que hubo manipulación indebida sobre decisiones médicas y patrimoniales durante el deterioro del señor Malik W. Tenemos pruebas para respaldar esto». ¿Malik estaba incapacitado el 8 de febrero cuando firmó el Nuevo Testamento?, preguntó el representante del hospital. «No», respondió la asesora legal. «No hay constancia médica de pérdida cognitiva ni de imposibilidad de comprensión». El abogado de Simone insistió. «No es lo mismo estar lúcido que no estar influenciado». Entonces Aliyah sacó una hoja del expediente. Una nota manuscrita, firmada por Malik. «Mamita, si algo me pasa, asegúrate de que Simone no se quede con lo que no trabajó». Pastor Green se adelantó, entregó su declaración firmada. Luego lo hizo Hada, que había enviado su testimonio notariado 2 días antes. El banco confirmó la legalidad de la retención. El hospital, la revocación de privilegios. A las 4:22 de la tarde, el sobre de Simone seguía cerrado. Nadie lo abrió. Nadie lo necesitó. Yo no hablé con acento agudo hasta el final. Solo miré al abogado de ella y dije: «No traje amenazas. Traje pruebas. Y una voluntad escrita por el único que importaba». A las 4:39 de la tarde, el representante del banco leyó en voz alta el estado final de los activos: cuentas congeladas, acceso revocado, transferencia en disputa y beneficiarios redefinidos por voluntad firmada. La notaria sentada junto a Aliyah asentía tras cada línea. Era la única en la sala con expresión neutral. Todos los demás sabían exactamente lo que estaba pasando. Simone intentó interrumpir cuando se mencionó la casa. Su abogado le tocó el brazo y negó con la cabeza. Ella apretó los labios, cruzó los brazos y se hundió en la silla. El sobre seguía intacto. A las 4:51 de la tarde, Aliyah presentó el documento final, el testamento modificado. Malik había firmado ante testigo 2 meses antes, estableciendo a Leo como heredero principal, y a mí como custodio y coadministradora de todos los bienes mientras él fuera menor. Era limpio, sin tachaduras, con rúbrica reconocida. El pastor Green entregó copia de su testimonio de presencia en la firma. Hada había enviado un video corto, grabado con autorización, donde Malik decía con voz débil: «Lo hago por mi hijo, y porque confío solo en mi mamá». Simone no levantó la cabeza. Ni siquiera cuando el abogado de ella le dijo en voz baja: «Ya no hay nada que disputar». La derrota no fue un golpe. Fue una lenta revelación, como una puerta cerrándose sin hacer ruido. A las 5:04 de la tarde, se firmó el acta de cierre. Todos los presentes estamparon su nombre, incluida ella. Devin, que había llegado en silencio 1 hora antes, se me acercó al final y dijo:
Tu hijo estaría orgulloso. Asentí. No por cortesía. Por certeza. Porque el proceso había sido frío, claro, legal. Nada de lo que ella esperaba. Simone salió del salón sin mirar a nadie. El sobre quedó sobre la mesa. Nadie lo tocó. Y por primera vez en años, me sentí irrebatible. No escuchada, no validada, sino incuestionable. Yo recogí cada carpeta con calma. No había apuro. El salón estaba en silencio, salvo por los pasos lentos del notario y el murmullo de Pastor Green al guardar su libreta. Dolores me ayudó a guardar los documentos en el maletín negro. No hablamos. No era necesario. En el fondo del salón, Leo sostenía el sobre con el nuevo juego de llaves. Tenía 13 años, pero en ese momento parecía mayor. Me acerqué, se lo entregué con las 2 manos y le dije despacio: «Tu papá dijo que esto era para ti». Él no respondió. Solo asintió. Con fuerza. Afuera la tarde estaba nublada, pero no llovía. Caminamos juntos hasta el coche. Devin nos seguía unos pasos atrás, como si cuidara que nadie interrumpiera ese momento. Al llegar al asiento del copiloto, Leo se giró y me preguntó: «¿Ya se acabó?». Miré al frente. No era una respuesta fácil, pero era clara. «Ya empezó lo que viene», le dije. Al llegar a casa, encendí el contestador automático. 3 llamadas sin responder. Una era del hospital, confirmación de cita para revisión médica de Malik. Las otras 2, números desconocidos. Ningún mensaje. Entré al cuarto que sería ahora de Leo. Puse la carpeta con los documentos en el cajón inferior del escritorio. Cerré con llave. En la cocina, el reloj marcaba las 7:08 de la tarde cuando recibí el correo de Aliyah, motion filed. Registro judicial finalizado. Número de caso: 25116AZ. Respiré. Largo. Sin apuro. Leo se acercó y me abrazó por la espalda. Y así entendí que el cierre no siempre suena a portazo. A veces, solo es una puerta sin pestillo, que ya nadie puede volver a abrir. No por recordarlo, sino por marcar el punto final. Ya no había trámites pendientes, ni poderes en disputa, ni correos que respondieran a dudas. Lo esencial estaba resuelto. Lo justo, ejecutado. Lo demás, que Simone intentara recomponerlo con excusas. Ese día, llevé a Leo a su nueva escuela. Firmé los formularios, entregué los certificados médicos y HABLE con acento agudo con la orientadora sobre el proceso de duelo. No usé la palabra madrastra. Dije: hubo conflicto familiar, y ella no pidió más detalles. Al salir, Leo me miró con esa mezcla de gratitud y miedo que tienen los que aún están procesando lo que han perdido y lo que han ganado. En casa, lavé los pocos platos del desayuno, ordené las carpetas por mes y empecé a guardar lo que ya no necesitaría tener a la vista. Dejé solo lo esencial: el testamento original, el fallo del banco y la carta final que Malik escribió 3 días antes de perder el habla. Era corta. 2 líneas. «Mamá, si esto termina antes que yo, no dejes que ella le borre lo que sí fue amor». La enmarqué en un cuadro simple, sin adornos, y la puse sobre la repisa de la sala. A las 5:32 de la tarde, Aliyah me escribió: «Caso cerrado. Felicitaciones. Te esperamos para recoger copia certificada cuando puedas». Contesté con una sola palabra: «Gracias». No añadí nada más, porque lo demás, ahora, era vivir. Sin pruebas que defender, sin testigos que convocar. Solo vivir. Con Leo. Por Malik. Y por mí. El sábado por la mañana, abrí las ventanas del dúplex. Entró aire limpio, sin olor a hospital, sin sobresaltos. Leo ayudaba a mover cajas. No preguntó por Simone. No lloró. Solo trabajó en silencio, como quien entiende que el orden también es parte del duelo. Al mediodía, fuimos juntos al mercado. Compró una planta pequeña y me la entregó sin decir palabra. «Para la nueva casa», dijo cuando llegamos. La pusimos junto a la ventana, donde da el sol directo por la tarde. La nombró Fiona, sin explicación. Sonreí. No pedí ninguna. Por la tarde, fui con Aliyah a recoger el expediente certificado. Nos abrazamos breve, sin palabras grandes. Me entregó el sobre sellado con el sello judicial. 2, 5, 1, 1, 6 AZ. Herederos designados: Leo W. y Mabel W. Al volver, Leo me esperaba en el comedor con 2 platos servidos. No sé cuánto tiempo llevaba ahí.
Me senté frente a él y levantó su vaso de agua. Por papá, dijo. Choqué mi vaso con el suyo. Y en ese instante supe que no habría más firmas, ni reclamaciones, ni sombras de ella en nuestra casa. Solo lo que sí construimos. Lo que sí cuidamos. Lo que sí quedó.